Hola, es un verdadero gusto poder estar nuevamente en esos segmentos de historia del programa El Tesoro de la Catedral. Quiero agradecer profundamente al licenciado José Campoyo Mexicanos por nuevamente esta oportunidad que me brinda para poder estar compartiendo con muchos televidentes estos espacios de conocimiento histórico para construir también y formar nuestra cultura como guatemaltecos. Hemos tenido hace poco la celebración de la Semana Santa y es oportuno que hagamos también hincapié a una serie de formas de cómo entendemos también esas manifestaciones de piedad popular. Y algo que nos deja con las conciencias y con las mentes muy latentes por el hecho de todo lo que hemos podido experimentar, de lo que hemos podido ver y sentir, es el arte y sobre todo el esmero con el que se realizan ese tipo de manifestaciones. Uno de esos elementos que componen también toda esta este gran patrimonio que nos constituye como guatemaltecos en este periodo de la Semana Santa son la elaboración de las alfombras. Las alfombras tienen incidencias muy antiguas con respecto a cómo se han desarrollado o cómo se han elaborado. Un primer registro que podríamos atender a la hora de querer hacer un recorrido o una línea del tiempo sobre cómo han tenido alguna presencia estas manifestaciones de cultura y de arte, las podríamos citar especialmente en la época prehispánica. Sabemos precisamente que durante ese periodo los mayas, a la hora de hacer rituales o ceremonias propias de su cosmovisión, también hacían diferentes procesiones que se pueden ver registradas muy minuciosamente en vasijas ceremoniales o en murales que retratan de manera pictórica ese tipo de ritos. Y uno de estos también nos recuerdan, por ejemplo, cómo a la hora de que se procesionaba la entrada de un principal gobernante en una ciudad-estado maya, pues vemos cómo los súbditos también van antecediendo ese paso con flores que se van, digamos, dispersando por el camino donde va pasando el rey o el gobernante maya. Este primer registro ya nos habla precisamente de cómo podemos entender el hecho de que las personas pueden manifestar ese tipo de elementos a la hora de que pase, digamos, una persona cuyo estatus o cuyo poder va a ser siempre alto. De ese sentido, pues también es importante reconocer que las alfombras de alguna manera recuerdan eso. Tienen que estar, digamos, elaboradas para anteceder el paso de alguna figura muy importante. Y eso se ve precisamente en la época prehispánica. Con el paso del tiempo vemos también que durante la época colonial hay algunas colonias americanas, valga la redundancia, que también van a incorporar ese tipo de elementos, pero de manifestaciones completamente diferentes. Uno de esos casos lo vemos, por ejemplo, en Nueva España, que Nueva España tenía una tradición muy interesante. La introducción de los tapices, que la tapicería era uno de los oficios que también se desempeñaba muy fuertemente en la época colonial, especialmente en esos colonias, y podríamos decir que también en Guatemala, aunque todavía no tenemos como una seguridad muy aprobable de ese tipo de acciones o de ese tipo de manifestaciones, pero podríamos creer que lo mismo que ocurría en Nueva España con ese tipo de elementos como el uso de los tapices a la hora de que pasaba, digamos, una procesión religiosa o civil, en el caso de religiosa cuando era la llegada de un nuevo arzobispo a la silla del obispado, o también cuando ingresaba un nuevo virrey a ocupar la silla de gobierno. Cuando ocurrían ese tipo de manifestaciones, las familias más pudientes de las ciudades más centrales ocupaban ese tipo de espacios desde los balcones para poder rendir homenaje a estas figuras emblemáticas, políticas y religiosas, y de alguna forma rendir un homenaje precisamente con los tapices. Esta manifestación, esta tradición reconocía precisamente el arte con el que estaban elaboradas. Se dice que pues, las familias llegaban a los balcones de sus casas y desplegaban el tapiz más hermoso que había hecho un artista, y lo hacían precisamente con la llegada de ese tipo de cortejos que hacían la entrada de alguna figura de ese tipo de ámbitos, ya sea la política o la religiosa.
Podríamos contrastar este tipo de manifestaciones con una de las series de las pinturas que aparecen de la vida de San Francisco de Cristóbal de Villalpando del siglo XVII, donde podemos ver cómo San Francisco de Asís, al ingresar a esa ciudad, pues en la parte del fondo de esas pinturas encontramos cómo las familias cubren el paso con flores a San Francisco de Asís mediante el uso de los tapices. Una cuestión que probablemente se pudo haber replicado en Guatemala, pero merece una minuciosidad también en el tema de la investigación para entender si realmente sucedió o no sucedió este tipo de acciones. Ahora bien, en el caso de lo que ocurrió conforme fue pasando el tiempo es que las alfombras fueron integrando elementos más complejos. Hay que citar también que, por ejemplo, en el siglo XVII hay una crónica que nos habla de la inauguración del Templo de Belén en el siglo XVII, más o menos en 1680. Y, por ejemplo, podemos ver cómo se integran también las alfombras a la hora de que se inaugura este templo. Vemos cómo también las personas participan en la elaboración de ellas y cómo agregan también componentes muy interesantes como las arenas repintadas que son provenientes según la crónica de África, ¿verdad? Una cosa muy interesante. También como vemos el uso, digamos, de las flores provenientes de la costa y algunos otros elementos que también se asocian mucho a lo que nosotros vemos en la actualidad. También ya modernamente vemos cómo se hacen, digamos, estudios más completos de las alfombras usando moldes, usando acerrín, el corozo, el pino y otros más elementos que ya forman parte de ese tipo de manifestaciones de la piedad popular, de la espiritualidad y sobre todo del arte. También vemos como en algunos huertos que se desarrollaron en ciudades como Antigua Guatemala integran el uso de las frutas y las legumbres, que ya forma parte también de ese sentido de sincretismo espiritual que formó parte del proceso de mestizaje que se vio hace unos siglos atrás. Se ve reflejado también ahí en las alfombras y forma parte también de ese sentido de identidad o ese sentido de pertenencia que también incluso las alfombras nos van reflejando en esta época de la Semana Mayor. Y bien, pues podríamos seguir citando más ejemplos sobre cómo ha venido dándose la reproducción de esas manifestaciones de arte efímero como son las alfombras, pero pues vamos a dejarlo para una siguiente oportunidad donde tendremos un espacio similar a este con los segmentos de historia acá en el programa de El Tesoro de la Catedral. Agradezco el espacio y esperamos que nuestros televidentes hayan tenido un mejor aprendizaje sobre estos temas relacionados con la historia de la religiosidad popular guatemalteca.